Antonia Suárez tenía 69 años cuando se dio cuenta, por primera vez en mucho tiempo, de que nadie allí la veía de verdad. Era enero de 2023, una mañana bochornosa en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, y ella sostenía una pequeña maleta azul con rueditas temblorosas. Vestía su mejor blusa de lino y se pintaba los labios de rojo como quien ensaya un nuevo comienzo. Había pasado meses ilusionada con la promesa de ese viaje en familia que su hijo Orlando y su nuera Elena habían planeado. Según ellos, era una forma de homenajear al abuelo fallecido, Miguel, y crear nuevos recuerdos. Antonia creía en eso. Había aportado el dinero que guardaba en sobres dentro del armario, tramitado su propio pasaporte y comprado regalos para los nietos. Pero aquella mañana algo estaba fuera de lugar. Orlando no sonreía. Elena miraba el móvil con tedio y nadie la incluía en las conversaciones. «Este viaje es solo para la familia», dijo Orlando con la frialdad de quien elige hacer daño. Las palabras cayeron como piedras. Antonia intentó comprender, miró a su alrededor sin poder creerlo. «María irá en tu lugar, ya está todo arreglado», añadió él sin mirarla. María era amiga de Elena, siempre presente en fiestas y cenas, riendo a carcajadas y haciendo bromas que Antonia nunca entendía. La nuera fingió simpatía, pero solo logró una expresión cínica. «Vete a casa, Antonia. Esto no es para ti». Los nietos desvían la mirada. El dolor no fue solo por la exclusión, sino por sentirse invisible. Allí, frente a las puertas de embarque, sintió que ya no era madre, ni suegra, ni abuela. Era solo una carga que todos estaban dispuestos a dejar atrás. Sin entender aún del todo, Antonia cogió su maleta y dio la espalda, intentando mantener la columna erguida, pero por dentro todo se había derrumbado. Antonia llegó a casa poco más de una hora después, pero no recordaba el trayecto. Bajó del taxi sin decir palabra. Ignoró el intento del portero de entablar conversación y entró en el apartamento con pasos mecánicos. El aroma a lavanda aún flotaba en el aire. Una mezcla de tranquilidad y soledad. Esa era la misma casa donde había criado a Orlando, donde cocinó para Miguel hasta el último mes de su vida, donde aprendió a guardar silencio para mantener la paz. Pero ahora, ese silencio la hirió como nunca antes. Dejó la maleta en la sala, se quitó los zapatos y fue directo al dormitorio. Se sentó al borde de la cama y fijó la mirada en el portarretratos donde Miguel sonreía con los ojos entrecerrados y aquel sombrero Panamá que usaba en sus viajes. «¿Por qué me dejaron atrás, Miguel?», murmuró. Pero no hubo respuesta, y en ese instante comprendió que no se trataba solo del viaje, sino de todo lo que había permanecido callado durante años. Más tarde, buscando distraerse, abrió uno de los cajones del armario que Miguel usaba para guardar carpetas y documentos antiguos. Buscaba fotos, quizás una carta olvidada, algo que la hiciera sentir menos sola. Fue entonces cuando encontró una carpeta azul con elástico, marcada con el rótulo «Confidencial». Miguel A. Soares. Dentro había contratos, registros de acciones y un testamento reciente, uno que ella nunca había visto. Leyó todo con los ojos entrecerrados, como dudando de lo que tenía ante sí. La última página contenía la revelación que cambiaría el rumbo de su vida. Miguel era el propietario de Aerolíneas del Sol, y tras su muerte había dejado todas las acciones a nombre de Antonia. No había intermediarios ni cláusulas condicionales. Era todo suyo, la empresa entera. Sintió el corazón acelerarse y las manos sudar. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella se encendió. No era un llamado a la venganza, sino algo más profundo, un soplo de poder, de verdad. Antonia leyó el testamento una y otra vez. Cada línea parecía un rescate silencioso de la historia que ella se había olvidado de vivir.
Miguel, reservado como siempre, no decía todo con palabras, pero allí, en documentos cuidadosamente ordenados, expresaba lo que nunca había logrado decir en vida, que confiaba en ella, que la veía como algo más que una ama de casa sumisa. En una esquina de la carpeta halló también una carta con la caligrafía torpe de él, probablemente escrita en los últimos meses antes del infarto. Antonia, sé que has pasado la vida cuidando de todos nosotros. Ahora es hora de cuidar de ti. La empresa es tuya. No delegues, no te escondas. Siempre tuviste más fuerza de la que te permitieron saber. Antonia cerró los ojos y lloró como no lo hacía desde el funeral. No por tristeza, sino porque por fin algo dentro de ella había sido visto. Al día siguiente, Antonia se vistió de otra manera. Nada de pantalón de chándal o blusa de viscosa. Se puso una camisa blanca bien planchada, vaqueros oscuros y se colocó un reloj de pulsera que Miguel le había regalado 30 años atrás, con la inscripción «Para el tiempo que es solo tuyo». Se miró en el espejo con más atención de lo habitual. Había arrugas, sí, pero también una expresión que llevaba décadas sin ver: determinación. Llamó al número de Aerolíneas del Sol que figuraba en los documentos y pidió hablar con el departamento jurídico. Del otro lado, la voz vaciló al oír su nombre. Soy Antonia Soares, viuda de Miguel Soares. Necesito agendar una reunión para esta semana. Sí, es sobre sucesión. Tengo los documentos en mi poder. Por primera vez en mucho tiempo, colgó el teléfono con la sensación de estar en el lugar correcto. El miércoles de esa misma semana, Antonia cruzó las puertas giratorias del edificio de Aerolíneas del Sol con pasos mesurados, pero firmes. El guardia de seguridad la miró con extrañeza y le pidió su nombre. Al confirmarlo en la lista de visitantes, su semblante cambió. Le acompañarán a la sala del consejo, dijo, apartando a la gente con una cortesía que ya no esperaba recibir de desconocidos. La recepcionista le ofreció agua y café y le preguntó si deseaba sentarse en el salón VIP. Era como si de repente todos supieran quién era ella, o mejor, lo que representaba. Antonia mantuvo la compostura, pero por dentro libraba una batalla entre el miedo y la sensación de renacimiento. Nunca había pisado una sala de directorio ni firmado un contrato sola, y allí estaba, con un expediente bajo el brazo y su nombre en el acta de sucesión. El abogado de la empresa, un hombre de unos 50 años con mirada atenta y tono pausado, la recibió con respeto. Doña Antonia, reciba mi pésame por la pérdida del señor Miguel. El testamento está en regla y, en efecto, usted es ahora la accionista mayoritaria de Aerolíneas del Sol. Ella asintió en silencio. No había glamour en ese momento, solo un profundo sentido de responsabilidad. Queremos saber cómo desea proceder. Podemos mantener la directiva actual o usted puede nombrar representantes. Todo está abierto, explicó él. Antonia respiró hondo, contempló los hangares a través de las ventanas y respondió: quiero aprender, conocer todo antes de decidir. Quiero acceso a informes, contratos, rutas, balances, y quiero hablar con quienes hacen que la empresa funcione de verdad, los empleados. No había arrogancia en su voz, sino la determinación de quien, por primera vez, tiene voz propia y no piensa silenciarla. En los días siguientes, Antonia intercambió el sofá de su casa por los pasillos de la compañía. Visitó los hangares con técnicos de mantenimiento, recorrió las cintas de equipaje y pasó una tarde entera en la torre de control observando a los controladores. Nada de eso formaba parte del mundo que había conocido durante la mayor parte de su vida, pero tenía una disposición real a aprender. Al principio, los empleados la miraban con duda. Una anciana presentada como heredera, con libreta de notas y zapatos cómodos. Pero pronto comprendieron que ella atendía a cada detalle, anotaba nombres, hacía preguntas y se preocupaba de verdad. Antonia escuchaba historias, detectaba cuellos de botella operativos y poco a poco
ganó el respeto silencioso de quienes soportan el peso del día a día en una aerolínea. Una tarde, conversando con una joven empleada llamada Cynthia, escuchó algo que le martilló la mente. La mayoría de quienes mandan aquí nunca han pisado nuestro suelo. Usted es la primera que nos mira a los ojos. Antonia sonrió, pero por dentro mezclaba culpa y fuerza. Sabía lo que era no ser vista, saber que hasta tus propios hijos te ignoran. Y en ese momento comprendió el vínculo invisible que la unía con esas mujeres que mantenían la empresa en pie sin reconocimiento. Al volver a casa, se sentó frente a un cuaderno y escribió un título en la parte superior: Instituto Aurora, mujeres que sostienen el mundo invisible. Aún no sabía cómo lo haría realidad, pero sabía por qué. Y eso bastaba para comenzar. El nombre Instituto Aurora no salía de su mente. En los días siguientes, entre informes y reuniones con los directivos, empezó a buscar abogados, consultores y expertos en proyectos sociales. Quería crear algo serio, con base legal sólida y verdadero impacto. No era caridad, era reparación. Antonia deseaba un espacio donde mujeres maduras pudieran capacitarse, reorganizarse financieramente y recuperar su dignidad emocional tras años de invisibilidad. Visitó ONG, asistió a encuentros de mujeres y escuchó decenas de testimonios. Madres, viudas, cuidadoras, cada una con una historia de olvido. En cada relato veía un fragmento de sí misma. Y por primera vez en décadas sentía que construía algo que era suyo, no para ser aceptada, sino para existir plenamente. Fue entonces cuando Orlando reapareció. Un mes tras el incidente en el aeropuerto, llamó nervioso. «Mamá, me enteré de que ahora es dueña de la empresa. ¿Por qué no nos lo contó?» Su voz oscilaba entre la culpa y la incomodidad. Antonia respiró hondo antes de contestar. «Porque dejaste claro que no me consideras de la familia. En el aeropuerto me borraste con un trazo de bolígrafo». Hubo silencio al otro lado. Elena llegó a enviar mensajes más suaves, hablando de malentendidos y ofreciendo un encuentro. Pero Antonia no respondió de inmediato. No por orgullo, sino por amor propio. Por primera vez sabía el valor del silencio que nace de la elección y no de la sumisión. Guardó el móvil en un cajón, tomó un café negro sin azúcar y regresó al ordenador, donde leía un estudio sobre la reinserción laboral de mujeres mayores de 60 años. El dolor de la exclusión comenzaba a germinar como semilla de cambio. El lanzamiento del Instituto Aurora tuvo lugar en una mañana nublada de abril, en un auditorio modesto pero lleno. Antonia subió al escenario con un micrófono en la mano y una hoja con los puntos que había olvidado en cuanto empezó a hablar. He pasado casi 7 décadas viviendo para los demás, y cuando pensé que tendría mi recompensa, me descartaron como un mueble viejo. Pero, al contrario de lo que muchos creen, las mujeres como nosotras no nos deshacemos. Aprendemos a resistir en silencio. Ahora quiero que aprendamos a alzar la voz, dijo. Los aplausos fueron fuertes. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían con aprobación. El instituto ofrecería talleres, asesoría jurídica y psicológica y, sobre todo, escucha. Antonia quería que todas se sintieran vistas, tal como ella ahora se veía. En poco tiempo, el proyecto cobró notoriedad. Los periódicos la buscaron para entrevistarla. La señora Antonia Soares, hasta hace poco invisible, ahora símbolo de reinvención tardía y liderazgo femenino, titulaban. Recibía invitaciones para conferencias, pero aceptaba solo las alineadas con el propósito del instituto. Seguía yendo a la sede de aerolíneas 3 veces por semana, con su libreta siempre a mano. No pretendía ser celebridad, sino impulsar transformación real. Sin embargo, no todos veían su éxito con buenos ojos. En un grupo familiar de WhatsApp, Elena escribió: «Esta etapa pasará. Está carente». Antonia lo leyó, pero no respondió. En lugar de ello,
compartió en el chat del instituto una foto sonriendo junto a 20 mujeres recién graduadas en emprendimiento. Ya no necesitaba demostrar nada, pero aún había mucho por construir. 2 meses después, Orlando apareció en persona sin aviso, tocó el timbre al final de la tarde sosteniendo un bizcocho de naranja, el mismo que Antonia solía preparar en sus cumpleaños. Ella dudó antes de abrir, pero lo hizo. Su hijo le pareció más pequeño que antes, no físicamente, sino en presencia. «Mamá, sé que me equivoqué». Elena dijo que fue un malentendido, que nunca quiso... Antonia alzó la mano con delicadeza para interrumpir. «Orlando, no necesitas explicarte. Sé exactamente lo que pasó y lo que dejaste que sucediera». Él bajó la mirada. «Solo quería arreglarlo». Ella se hizo a un lado para que entrara, pero dejó claro: «No nací para vivir esperando arrepentimientos. Si quieres estar aquí, será de otra forma». Tomaron café en silencio. Antonia le habló del instituto, de las mujeres que había conocido y de los planes para abrir una segunda sede en el interior. Orlando la escuchaba con sorpresa y admiración contenida. «Estás cambiada, mamá. Nunca imaginé que harías todo esto». Ella soltó una breve risa. «Ni yo, pero quizá ese sea el punto. Nadie imaginó nada de mí. Yo misma dejé de imaginarlo mucho tiempo atrás. Cuando él se marchó, pidió un abrazo y ella accedió. Pero fue un abrazo nuevo, con otra estructura. Antonia ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era alguien que había aprendido a sostenerse emocional, financiera y simbólicamente sola. Cualquier relación futura tendría que respetar esa base. Con el paso de los meses, el Instituto Aurora dejó de ser un simple centro de apoyo y se convirtió en una red. Mujeres de distintas ciudades comenzaron a contactar pidiendo asesoría para replicar el proyecto en sus regiones. Antonia, que antes no sabía ni abrir un PDF, ahora dirigía videoconferencias, asistía a reuniones estratégicas y respondía correos de diputadas, periodistas y profesoras universitarias. Pero lo que más la emocionaba eran las cartas manuscritas, como la de Leocadia, de 73 años, que decía: «Nunca pensé que mi vida tendría sentido, pero escuché tu historia y empecé a dar clases de alfabetización en la aldea. Por primera vez, mis nietas me ven como un ejemplo». Antonia guardaba esas misivas en una caja de madera sobre su escritorio. Eran su mayor patrimonio. A pesar de la nueva rutina intensa, mantenía viejos hábitos: ir al mercado, cuidar las plantas de la terraza, preparar sopa en los días fríos. No quería perder el contacto con las pequeñas cosas que siempre sostuvieron su existencia. Un sábado, al entrar en una panadería, una mujer con gafas grandes y cabello canoso la reconoció. «Usted es la fundadora del instituto, ¿verdad? Quería darle las gracias. Mi madre volvió a estudiar gracias a usted». Antonia sonrió con los ojos vidriosos y tras un breve silencio respondió: «No soy dueña de nada. Solo abrí una puerta que estaba cerrada incluso para mí». En ese instante comprendió: su superación no era un punto final, sino un vínculo. Y cuantas más mujeres atravesaban esa puerta, más viva se sentía. En septiembre, Antonia fue invitada a hablar en la ceremonia por el 40º aniversario de Aerolíneas del Sol. El evento se transmitiría en vivo con directivos, políticos, exempleados y prensa. Dudó antes de aceptar, pero algo en su interior la empujó a decir que sí. La noche anterior se vistió con un conjunto azul marino elegante y se recogió el cabello con un broche antiguo de su suegra, el único recuerdo de los tiempos en que debía encajar. Subió al escenario con pasos lentos y decididos. La luz blanca iluminó el micrófono. Respiró profundo y empezó: «Durante años fui parte invisible de la historia de esta empresa. Hoy soy prueba de que la visibilidad no es un privilegio, sino un derecho, y de que toda mujer madura, antes de ser llamada carga, tiene una biografía de lucha que merece ser reconocida». El auditorio guardó silencio,
seguido de prolongados aplausos emocionados. Tras la ceremonia, un directivo se le acercó y elogió su discurso. Fue lo más genuino que he escuchado aquí en años. Antonia agradeció y rechazó el coche que le ofrecían, prefiriendo caminar sola hasta el aparcamiento. Necesitaba ese momento para ella. Al llegar a casa encontró en el buzón un sobre pardo sin remitente. Dentro, una nota manuscrita. Gracias por volver del aeropuerto con dignidad. Nos diste valentía. No había firma, solo un gesto anónimo que confirmaba lo que ella empezaba a intuir. El momento en que la descartaron en el aeropuerto había dejado de ser un trauma para convertirse en un hito. El punto exacto donde todo era distinto. A fin de año, Antonia recibió una invitación inesperada del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Instituto Aurora había sido premiado a nivel nacional por su contribución social. Al enterarse, sintió un cosquilleo en el estómago que no recordaba desde joven, cuando aún creía en sueños pendientes. Aceptó el galardón en nombre de todas las mujeres que representaba. En la ceremonia en Brasilia, tomó el trofeo con manos firmes, mientras decenas de cámaras inmortalizaban el momento. Al hablar dijo, «Este premio no es solo mío, sino de las mujeres que jamás desistieron. De ellas proviene toda la fuerza que ven en mí hoy». De regreso al hotel halló varias llamadas perdidas de Orlando y Elena. Un mensaje decía, «Felicidades, mamá, estamos orgullosos de ti». Antonia sonrió con ligereza. No había rencor, solo claridad. Respondió, «Gracias. Mi único deseo es que ninguna mujer vuelva a tener que demostrar tanto para ser vista por su propia familia». Y colgó el teléfono sin esperar respuesta. Sentada al borde de la cama del hotel, comprendió que su viaje nunca fue de venganza, sino de libertad. La Antonia que existía ahora no dependía de la aprobación ajena para ser feliz. Por fin podía reconocer y valorar a la mujer que siempre había estado en su interior, aguardando solo un espacio para existir. Con el instituto ya consolidado, Antonia decidió tomarse unos días para ella. Escogió un chalet sencillo en la sierra, rodeado de árboles altos y un silencio que no experimentaba en años. Por las mañanas leía en la terraza y por las tardes caminaba despacio por los senderos. Al principio, el silencio le resultó extraño, pero pronto descubrió su importancia. Durante décadas, su vida estuvo regida por ruidos ajenos, necesidades de otros y el miedo al qué dirán. Ahora, en ese refugio, escuchaba claramente sus propios pensamientos. La soledad que antes la atemorizaba se había convertido en compañera. Entre una taza de té caliente y páginas marcadas, admitió que se sentía orgullosa de la mujer en que se había convertido. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, su móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Orlando acompañado de una foto. Su nieta mayor sostenía un certificado recién obtenido titulado Formación de Liderazgo Femenino Juvenil. El texto decía, «Ella dijo que se inspiró en ti, mamá». Antonia sintió el corazón latir con fuerza y las lágrimas brotar silenciosas. No era tristeza ni gozo efímero, sino la profunda conciencia de que su historia no acababa en ella. Al permitirse existir plenamente, había abierto puertas para que otras mujeres, incluso las de su familia, nunca más se vieran obligadas a reducirse para encajar en espacios ajenos. Ese simple mensaje confirmaba que realmente había marcado una diferencia. De regreso a Buenos Aires, Antonia convocó a su equipo del Instituto Aurora a una reunión especial. Había planes de abrir más sedes en el país y llevar el proyecto a zonas rurales donde el apoyo a mujeres maduras era casi inexistente. Al entrar en la sala vio la expectativa en los ojos de sus colaboradoras. «Nuestro trabajo apenas comienza», afirmó con la firmeza que la definía. «Confío en cada una de ustedes para abrir camino a las próximas generaciones».
Al terminar se dirigió al ascensor y una becaria llamada Luisa se atrevió a hablar. «Doña Antonia, ¿puedo decirle algo?». Antonia sonrió y asintió. «Mi madre está tomando las clases aquí. La semana pasada me contó que quiere volver a estudiar. Por primera vez habla de sueños de verdad. Solo quería agradecerle». Antonia sintió de nuevo la emoción apretar el pecho. Puso la mano en el hombro de la joven y dijo con suavidad: «Dile a tu madre que no está sola y que los sueños no tienen edad». Al entrar al ascensor, comprendió que ese era su legado más profundo, la certeza de que nunca es tarde para vivir plenamente. No todos los días fueron fáciles en esta nueva etapa. Antonia enfrentó resistencia, críticas veladas y momentos de duda. Hubo sesiones en el consejo donde su presencia generaba miradas condescendientes y sutiles intentos de minar sus decisiones. En una ocasión, un ejecutivo mayor le dijo en voz baja a un colega: «Es solo una viuda intentando mantener las apariencias». Antonia lo escuchó sin responder, pero guardó esa indignación como combustible. En casa, a veces la nostalgia de Miguel le apretaba el corazón, mezclada con la responsabilidad de portar no solo su propio renacimiento, sino el de tantas otras mujeres. Sin embargo, crecía en ella una certeza irrefutable: jamás cedería su espacio. Cada traspié era una lección, cada desafío un peldaño. Una mañana, mirando por la ventana de la sala de juntas de la empresa, vio el cielo despejado y pensó en cuánto había cambiado su vida. La mujer que llegó un día al aeropuerto humillada, despreciada e invisible, ahora estaba ahí escribiendo un capítulo que nadie podría borrar. No era solo una empresaria o fundadora de un instituto, sino un símbolo vivo de la fuerza que brota del dolor y del coraje que emerge del silencio. Con un suspiro, marcó el número del Instituto Aurora. «Hoy celebraremos el aniversario de nuestra primera promoción. Quiero que todas sientan este orgullo por lo que somos y lo que hemos logrado». Esa noche, el auditorio del instituto brilló con sonrisas, lágrimas y relatos compartidos. Antonia subió al escenario por última vez esa velada y al mirar al público, vio rostros marcados por la lucha y la esperanza. «Nunca dejen que alguien apague la luz que llevan dentro», dijo con la voz quebrada. «Aprendí que la verdadera victoria no está en ser vistas por otros, sino en reconocerse y amarse a una misma, incluso cuando todo parece perdido». El silencio que siguió fue tan intenso que cargó con el peso de todas las historias no contadas. En ese momento supo que había cumplido su propósito. El dolor del pasado se transformó en una misión de vida y ella, por fin, era dueña de su propia historia. Meses después, Antonia caminaba por la ciudad con paso tranquilo y mirada serena. Reconocía en los rostros de las mujeres que cruzaban su camino la misma fuerza que floreció en ella. Sabía que había roto con la invisibilidad y sembrado semillas de autonomía y dignidad para generaciones futuras. Al pasar frente al edificio de Aerolíneas del Sol, ya no sentía el peso de la exclusión, sino la responsabilidad de su liderazgo. La mujer humillada en el aeropuerto se había convertido en inspiración nacional, prueba viviente de que nunca es tarde para renacer, transformar el dolor en fuerza y finalmente ser plenamente libre. Antonia había conquistado más que una empresa, se había conquistado a sí misma.